la mañana en despedida compartida. Todo comenzó a raíz de la desaparición de Luis Fernando Lalinde, mi hijo mayor. Estaban en el proceso de paz de Belisario Betancur. Él estaba militando en la Juventud Marxista-Leninista. A Luis Fernando lo mandan a rescatar un herido, a cumplir con una misión humanitaria, y de regreso a la casa él no volvió a aparecer. Y lo más cruel es que en esos días habíamos estado viendo un noticiero y aparecieron las Madres de Mayo, y yo le dije a hijo que sentirá una mamá con un hijo desaparecido, porque estaba con sus pañoletas y sus fotos, y le dije qué horror que sentirá uno con un hijo desaparecido, y él me dijo mamá, es que en Colombia también hay desaparecido. No hijo, eso es en las dictaduras militares. Sí mamá, un amigo sindicalista y unos muchachos también de la Juventud Marxista, y le dije no, eso pasa en Chile y en la Argentina, y no discutamos más, que esta democracia más antigua y estable de América Latina. Y en octubre del 84 andaba yo como la madre. A Luis lo habían desaparecido en la operación Cuervo, y lo que me hicieron a mí fue la operación Centella, y dije voy a empezar mi propia operación, se va a llamar Operación Sirirí, y lo voy a buscar toda la vida aunque no lo encuentre. Luis Fernando Lalinde fue detenido arbitrariamente, según todos los testimonios de testigos presenciales, el día 3 de octubre de 1984. El arresto del señor Lalinde fue efectuado entre las 5:30 y 6 a.m. por unidades del Batallón Ayacucho del Ejército Colombiano en la vereda Verdún del municipio de El Jardín, Antioquia. A pesar de múltiples solicitudes dirigidas al gobierno de Colombia, no se ha revelado ni el lugar ni la razón de la detención del señor Lalinde. Fue la denuncia hecha por Fabiola Lalinde en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luis Fernando Lalinde, entonces de 26 años, había viajado a la vereda Verdún en el municipio de El Jardín, Antioquia. Luis Fernando era un militante del Partido Comunista e integrante de la antigua guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL. Según testigos, Luis Fernando fue detenido por una patrulla del ejército a las 5:30 de la mañana del 3 de octubre de 1984, y a partir de allí no se volvió a tener conocimiento de su paradero. Frente a la ausencia de su hijo, Fabiola pidió vacaciones en su trabajo para emprender la búsqueda de su hijo. Viajó a Bogotá en busca de ayuda y no obtuvo respuesta alguna por parte del gobierno ni de los militares. Después de un largo trasegar, Fabiola recibió ayuda valiosísima, entre ellas la del presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, Héctor Abad Gómez, y del juez de instrucción criminal, Bernardo Jaramillo Uribe. Señora, ¿esto es coca? Recuerda Fabiola que le preguntó el capitán que allanó su casa. La verdad es que la coca yo la he visto, pero en televisión. Atinó a responder. Entonces, ¿cómo explica la presencia de estos paquetes aquí? Capitán, eso lo tiene que saber mejor usted, que está allanando la casa. Fabiola estuvo recluida varios días en la cárcel El Buen Pastor. Estando en prisión, Fabiola decidió bautizar su búsqueda como Operación Sirirí. Logró demostrar no solo su inocencia, sino que pudo volver a su casa para seguir con su lucha. Fabiola comprendió que a través de la presión internacional podría lograr su cometido: encontrar a su hijo Luis Fernando. El día 17 de septiembre de 1985 es allegada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia contentiva de los hechos referentes a la desaparición de Luis Fernando Lalinde. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en resolución número 2487, caso 9620, Colombia, de 16 de septiembre de 1988, entre otras consideraciones, concluyó:
sustituir la frase arresto y posterior desaparición por arresto y posterior muerte de Luis Fernando Lalinde Lalinde. Declarar que el Estado de Colombia había violado asimismo el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos a través de acciones de sus agentes. Reiterar al Estado de Colombia las recomendaciones contenidas en el numeral 2 de la citada resolución, recomendándole además que se sancione a los responsables de los hechos. En 1992, la presión local e internacional logró que se hiciera diligencia de exhumación en Río Sucio, Caldas, donde los testimonios apuntaban a que se encontraría el cuerpo del desaparecido Luis Fernando. Una vez llegan al lugar y al poco tiempo de la búsqueda apareció una vértebra en una pequeña montaña. Ahora la tarea era buscar el cráneo. A pesar que los forenses decían que había que buscar en la parte inferior, ya que por ser el cráneo más pesado, por efecto de la gravedad, debía encontrarse allí. En su corazón de madre, Fabiola sintió que allí la búsqueda era inocua. Alzó su mirada y sintió una fuerte atracción por un árbol que estaba en la cima de la montaña. El sexto sentido de Fabiola hizo que les pidiera a los forenses que buscaran allí, a lo que estos, aludiendo a la ley de gravedad, se negaron. Fabiola les contestó: Aquí en Colombia las leyes de la impunidad van incluso en contra de las leyes de la gravedad. Los forenses, en murmullo, aceptaron la búsqueda en la cima de la montaña donde el corazón de madre le había indicado a Fabiola. Al llegar, observaron que el árbol estaba en la pendiente de la montaña, diagonal como a 100 metros de donde se hallaron los restos exhumados. Sus raíces enormes estaban por fuera y formaban una especie de madriguera. Allí encontraron el cráneo. Quedaba entonces por confirmar que era el cráneo de Luis Fernando. Luego, los restos encontrados decían que pertenecían a un NN de alias Jacinto. En 1996, científicos de los Estados Unidos confirmaron con una exactitud de 99.99% que los restos encontrados eran de Luis Fernando. Luis Fernando fue torturado y asesinado. La sección tercera, subsección B del Consejo de Estado, en sentencia de radicado 19939 de 27 de septiembre de 2013, medio de control de acción de reparación directa, resolvió ordenar el pago de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de la madre de la víctima. Respecto a los perjuicios morales, dispuso que debe estarse al acordado en diligencia de conciliación. Además, ordenó medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Tomar las medidas para que el Centro de Memoria Histórica, en cumplimiento de sus específicas funciones y de manera autónoma, elabore un documental. Bajo estricto cumplimiento del principio de voluntariedad de la víctima, se ordenó ofrecer atención médica en salud, incluyéndola en el servicio que el Ejército Nacional presta a los oficiales de la más alta graduación. El proveído del Consejo de Estado, a su vez, incorpora aclaración de voto del señor magistrado Ramiro Pasos Guerrero. La liquidación de los perjuicios sufridos por la parte actora debió hacerse con base en el material probatorio y no con las estimaciones efectuadas por ella. ¿Por qué fue llamado el caso de Luis Fernando Lalinde Operación Sirirí? El caso de Luis Fernando Lalinde fue llamado Operación Sirirí por su madre Fabiola Lalinde Lalinde en referencia a esa pequeña pero valiente ave que es capaz de enfrentar a los gavilanes cuando estos se llevan a sus pichones, al punto que en ocasiones logra recuperarlos. El legado de Fabiola Lalinde. En agradecimiento a la comunidad de Verdún, Fabiola Lalinde sugirió cambiar el monumento que conmemoraría la desaparición de su hijo Luis Fernando y junto con los residentes de esta vereda acordaron que la obra más conveniente era construir 2 aulas, una para diversas actividades comunitarias y otra para una biblioteca de memoria. La obra comenzó a ser construida a mediados de 2017 y fue entregada el 12 de enero de 2018 con la presencia del Ejército, Fabiola Lalinde y su familia y la comunidad de Verdún.
El archivo personal de Fabiola Lalinde comenzó a construirse en noviembre de 1984, cuando decidió apuntar todo lo que ocurría sobre su hijo en una de las libretas que tenía de cuando trabajaba en Almacenes Ley. El archivo de la familia Lalinde es una de las documentaciones privadas más completas sobre una víctima. Por eso, decenas de académicos lo han consultado desde 1998. A finales de octubre de 2014, Fabiola decidió entregarle una copia del archivo que tiene en su casa al Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que, de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es la encargada de recopilar y preservar todos los archivos que evidencien las graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.